Buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga. Un gusto volver a verles una vez más. No habíamos podido asistir porque habíamos estado ocupados con el trabajo de los niños allá en la sierra, y gracias a Dios que nos permite estar aquí una vez más. Bueno, esta tarde, hermanos, quiero compartirles en Primera de Corintios 5. Y hemos estado predicando acerca de este libro allá en Tacuba, y vamos a estar en el capítulo 5. Y solamente voy a predicar los últimos versículos, del 9 al 13, pero vamos a leer todo, ¿verdad?, para ubicarnos en el contexto y así poder tocar los últimos versículos para este mensaje. Ya lo tenemos. Primera de Corintios 5, vamos a leerlo todo. Dice la palabra del Señor: en efecto se oye que entre ustedes hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguien tiene la mujer de su padre, y ustedes se han vuelto arrogantes en lugar de haberse entristecido, para que el que de entre de ustedes ha cometido esta acción fuera expulsado del medio de ustedes. Pues yo, por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando estén reunidos y yo con ustedes en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entreguen a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. La jactancia de ustedes no es buena. ¿No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? Limpien la levadura vieja para que sean masa nueva, así como lo son en realidad sin levadura. Porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. En mi carta les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales. No me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los codiciosos y estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendrían ustedes que salirse del mundo, sino que en efecto les escribí que no anduvieran en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con esa persona ni siquiera coman. Pues, ¿por qué he de juzgar yo a los de fuera? ¿No juzgan ustedes a los que están dentro de la iglesia? Pero Dios juzga a los que están fuera. Expulsen al malvado de entre ustedes. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, en esta tarde, Señor, venimos delante de ti para ponernos en tus manos. Oramos para que nos concedas la gracia, la sabiduría, Señor, la sencillez para poder exponer tu palabra con fidelidad, y pedimos que seas tú hablando a nuestros corazones. Oramos para que a través de los siguientes pasajes tú nos muestres a Cristo, cuál sea tu perfecta voluntad para nosotros, tu iglesia, Señor, y que podamos ser edificados y bendecidos para la honra y gloria de tu santo nombre. Señor, oramos y estamos en tus manos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Pues hemos estado, hermanos, predicando acerca de Corintios en la misión de la sierra, y hemos visto cómo verdaderamente una iglesia puede desviarse del propósito, de la voluntad de Dios, cuando despega su mirada de Jesucristo. Hablamos de los corintios, ¿verdad? Y vemos una iglesia que verdaderamente se desvió de la voluntad de Dios, de la santificación, de tener la mirada puesta en Cristo, de demostrar, ¿verdad?, o testificar el amor que debe reinar entre los creyentes.
Recordamos que había divisiones por causa de preferencias entre los líderes. Algunos decían yo soy de Apolos, otros de Pablo, otros de Cefas. Y a través de estos favoritismos pues estaba en juego, ¿verdad?, la paz y la salud que debería reinar en la congregación de los creyentes. Cuando el apóstol Pablo se entera, les escribe una carta para exhortarlos y hace un llamado a la unidad. Pero al mismo tiempo veíamos una iglesia muy adaptada a la cultura en vez de someterse a las escrituras. Y en este sentido, pues este fue el grande error que los hizo apartarse del propósito de Dios. ¿Y cuál es el propósito de Dios para su iglesia? Pues ser luz en medio de las tinieblas, ¿verdad? Y de esta manera comunicar la verdad del Evangelio. Y al mismo tiempo, pues la santificación. La palabra dice, y esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os apartéis de toda inmoralidad sexual. Algunos comentaristas incluso dicen que los corintios estaban tan adaptados a la cultura de su tiempo que no había ninguna diferencia entre paganos y creyentes. Si pudiéramos darles un nombre, porque creemos que muchos sí eran cristianos, ¿verdad? Incluso carnales. Pudiéramos llamarlos de alguna manera cristianos paganos o cristianos pecadores, ¿verdad? Algo así. Algunos historiadores comentan que habían llegado a tal grado, ¿verdad?, que había abusos en la cena del Señor cuando se reunían en los agapes para compartir los alimentos. Pues los ricos ocupaban los primeros lugares, mientras que los pobres pues eran dejados sin comer. Otros comentan que cuando iban al Coliseo Romano, que era la atracción más popular de aquel entonces, bueno, no sé si el Coliseo Romano era una práctica que no solamente se llevó a cabo en Roma, sino en todo el mundo antiguo. Encontramos estas prácticas, por ejemplo, en Grecia y en lo que era Corintio en aquel entonces. Una ciudad pues situada muy cerca a Atenas, que era la capital de la cultura, ¿verdad? Corintio era una ciudad muy grande, había mucho pecado, por así decirlo. Había de todo, como sucede hoy en las grandes ciudades, y algunos historiadores y comentaristas dicen que incluso los cristianos se sentaban con los paganos en el Coliseo para disfrutar los encuentros donde hombres eran devorados por las fieras, ¿verdad? Y había luchas muy sangrientas. Pues esto nos puede llevar a imaginar la condición espiritual en la que vivían estos creyentes. Pero aparte de esto, el apóstol Pablo menciona que había una clase de pecado que aún ni siquiera era practicada o nombrable entre los paganos. Entre ese grupo de personas, ¿verdad?, al cual la Biblia se refiere como la congregación de los santos, donde se supone que el principal interés es agradar a Dios y dar testimonio de la verdad de Dios, la palabra dice que había un caso de incesto. Dice que un pecado que ni aún era nombrado entre los paganos, por cuanto un hombre tenía la mujer de su padre. Cuando el apóstol Pablo se entera, les escribe para reprenderlos por cuanto no lo habían juzgado. Y a continuación les dice, vamos a leer ahí el versículo 4. Bueno, vamos a leerlo desde el 5, dice: 1. En efecto se oye que entre ustedes hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, o sea, entre los paganos, al extremo de que alguien tiene la mujer de su padre, incesto, ¿verdad? Y ustedes se han vuelto arrogantes en lugar de haberse entristecido, para que el que de entre ustedes ha cometido esta acción fuera expulsado del medio de ustedes. Los corintios, en vez de someterse al mandamiento de juzgar este pecado, ¿verdad?, lo habían pasado por alto, habían sido condescendientes y lo habían apapachado. Entonces, de esta manera no estaban cumpliendo su propósito de marcar la diferencia en este mundo caído. Y el apóstol Pablo les escribe y los reprende y les dice:
ustedes se han vuelto arrogantes, y verdaderamente que el orgullo es una barrera que se levanta entre nosotros y Dios. El orgullo nos hace perder, ¿verdad?, la realidad en donde estamos parados, nos ciega el entendimiento y la mirada con respecto a lo que es el pecado. El orgullo incluso nos lleva a pensar que nosotros podemos manejar las cosas de una manera mejor que Dios. Esta era la situación de los corintios, y por lo tanto el apóstol Pablo les dice: ustedes se han vuelto orgullosos porque en vez de someterse a las Escrituras, agradar a Dios y juzgar este pecado, pues lo han pasado por alto. Muchas son las razones que se dicen de por qué la iglesia no había juzgado este pecado. Algunos piensan, ¿verdad?, que esta persona era una figura prominente en la congregación, probablemente un líder, no se dice un anciano, ¿verdad? Y por eso, pues los ancianos de la congregación se sentían comprometidos y de alguna manera no habían tomado, pues, cartas en el asunto. Pero a la vez, hermanos, y el tema que quiero tratar esta tarde es que Dios nos ha llamado a la santificación, y el que nosotros como iglesia y miembros del cuerpo de Cristo juzguemos el pecado es una tarea y un mandamiento que el Señor nos ha entregado con la finalidad de proteger la pureza dentro de la iglesia. Creemos, ¿verdad?, y confesamos que una marca de una verdadera iglesia es aquella que practica la disciplina, y por eso es importante tocar estos temas. Una iglesia, ¿verdad?, que no se somete a las Escrituras, pues es una iglesia o que está apostatando o no es una verdadera iglesia. Por eso la importancia de comprender que el Señor, ¿verdad?, nos demanda a nosotros como miembros de su cuerpo que llevemos a cabo esta práctica, donde nuestros pecados sean confesados los unos para con los otros, y de esta manera salvaguardemos la pureza de la iglesia y que otras personas o otros creyentes sean contaminados, pues, por la consecuencia del pecado. Ahora sí, en el versículo 9, una vez que vimos cuál era el asunto que se estaba tratando, en el versículo 9 el apóstol Pablo dice: en mi carta les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales. El apóstol Pablo previamente había enviado una carta tratando este asunto, donde les escribió que no anduvieran en compañía de personas inmorales. Versículo 10. No me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los codiciosos, o estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendrían ustedes que salirse del mundo. En otras palabras, para evitar que este pecado se siguiera propagando en la congregación y al mismo tiempo afectando a otros, el apóstol Pablo les da un mandamiento, y el imperativo es que no anduvieran en compañía de personas inmorales. ¿Quiénes son estas personas inmorales? Específicamente aquí está tratando de la persona que cayó en incesto, pero bien puede ser todo aquel creyente dentro de la congregación que ha sido sorprendido en pecado y no se ha arrepentido. Ciertamente hay de pecados a pecados, ¿verdad? Y el pecado en sí, pues es malo ante los ojos de Dios. Es la razón por la cual Él va a juzgar al mundo, ¿verdad? Y personas van a ir a sufrir la condenación eterna. Las consecuencias del pecado siempre son terribles. La muerte es la mayor evidencia de las desastrosas consecuencias que el pecado vino, ¿verdad?, a traer a la humanidad. Pero cuando dice que no andemos en compañía de personas inmorales, él mismo aclara: no me refería a la gente inmoral de este mundo. Bueno, lo más normal en este mundo es el pecado, ¿verdad? Desde la caída, por supuesto. Los seres humanos, pues no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Desde que nuestros primeros padres cayeron, ya venimos a este mundo con esa cosa, o no sé cómo llamarlo, característica en nuestra genética. Entonces, lo más normal para todos nosotros es el pecado.
Pero en nuestra nueva vida en Jesucristo, pues eso es una contradicción. Entonces el apóstol Pablo les aclara: no me refería a la gente inmoral de este mundo, porque si no tendríamos que salir del mundo, o a los codiciosos, o estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendrían ustedes que salirse del mundo, sino que en efecto les escribí que no anduvieran en compañía de ninguno que llamándose hermano es una persona inmoral. Entonces aquí el mandamiento es apartarnos de aquellas personas dentro de la congregación que se denominan a sí mismas como cristianos, o que tal vez se han dado cierto fruto, ¿verdad?, en su profesión de fe, pero que han caído en pecado y no se han arrepentido. El apóstol Pablo nos llama a ¿qué? Apartarnos de él. Y bueno, hoy en día para muchos esta medida puede sonar como algo drástico. Incluso dentro de los grupos cristianos algunos se niegan a someterse a esta ordenanza en nombre del amor. Algunos pueden apelar que una medida de esta magnitud puede ser una expresión de falta de amor, cuando la palabra misma nos dice, ¿verdad?, que el amor cubre multitud de pecados, pero ¿cuándo los cubre? Cuando nos arrepentimos, ¿verdad? Esta disciplina en ninguna manera tiene la finalidad de dañar nada más por dañar, o de denigrar a la persona por el objeto de causarle un daño moral, sino más bien que la intención de todo esto es buscar su arrepentimiento y pronta restauración para que su comunión con Dios y con la iglesia no sea interrumpida. Pues algunos pecan, ¿verdad?, al malentender esto, al creerse incluso más misericordiosos que Dios, como si Dios no supiera lo que está haciendo. Si alguien sabe cómo tratarnos y cómo disciplinarnos, es el Señor, y Él nos revela, ¿verdad?, la manera de proceder en la Escritura. Quitarle al mandamiento o cambiar la manera en la que aquí está escrito, pues el apóstol Pablo lo llama como arrogancia. No podemos ser más buenos que Dios, debemos someternos a lo que Él ha establecido. Entonces Él llama, ¿verdad?, a la congregación, y como no habían juzgado al pecador, ahora Él les advierte y los llama a apartarse de Él. Porque de otra manera, hermanos, pues el pecado es como un cáncer, como ya lo había mencionado, que si no se atiende a tiempo y si no se extirpa, ¿verdad?, el tumor o la cosa o donde se esté el cáncer, pues contamina todo el cuerpo a tal grado que lo puede matar. De la misma manera, en el cuerpo de Cristo, el pecado tiene que ser confrontado, ¿verdad?, y de esta manera, pues, erradicado para preservar la pureza. Pero usted pudiera estarse preguntando, todos somos pecadores, ¿cierto? Incluso la Biblia dice que si alguno no tiene pecado o alguno niega que tiene pecado, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Acaso no es cierto que somos salvos por gracia y no por obras, que Cristo nos libertó del poder del pecado y que ahora el pecado ya nos enseñorea más de nosotros? ¿Acaso esto es una contradicción? Claro que no, pero por lo mismo, porque el pecado ya nos enseñorea más de nosotros, por cuanto Cristo murió, ¿verdad?, para redimirnos de su poder, hoy debemos vivir en una nueva realidad. Ciertamente no seremos perfectos ni totalmente santos mientras estemos en este cuerpo, pero estamos en un proceso donde las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El cristiano no se conforma al pecado, más bien el cristiano lucha constantemente contra el pecado. Por lo tanto, ¿verdad?, Pablo les escribe y les dice, deben vivir su nueva vida en Jesucristo. Entonces, el mandamiento es a no juntarnos, a excomulgar de la congregación a aquellos hermanos en pecados escandalosos que no se han arrepentido. Vamos a ver una cita, San Juan 17:15.
No te ruego que los saques del mundo, es la oración de Jesús por sus discípulos. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico para que ellos también sean santificados en la verdad. Pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Aquí bien podemos decir que Jesús está orando por la iglesia, por todos aquellos que habrán de creer en Él. Y sus palabras son muy claras. No te ruego que los saques del mundo. Es imposible que nos aislemos de manera total de nuestra cultura y de la sociedad. Es imposible que no convivamos con los no regenerados, con los pecadores. Pero al mismo tiempo Jesús ora y le pide al Padre: santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es la verdad. La voluntad de Dios para nosotros es vuestra santificación. Entonces vivir de una manera diferente, ¿verdad?, es una contradicción. Los corintios habían malentendido este mandamiento, por eso Pablo les vuelve a escribir y les aclara: no se junten, no con los pecadores de este mundo, sino con aquellos que, llamándose creyentes, continúan en su pecado. Y un ejemplo de esto es el mismo Cristo, al cual los fariseos acusaron, ¿verdad?, de convivir con recaudadores de impuestos y pecadores. Por ejemplo, en Marcos 2:16 dice: cuando los escribas de los fariseos vieron que él comía con pecadores y recaudadores de impuestos, decían a sus discípulos: ¿por qué él come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Es inevitable, hermanos, que estemos cerca de aquellos que son dominados por el pecado. Y así como es inevitable, a nosotros nos es necesario, por muchas razones, pero principalmente para comunicarles el Evangelio. Por eso Jesús dijo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Pero una cosa es que convivamos con los pecadores y otra cosa, ¿verdad?, es que caigamos en sus mismas prácticas. Como dice otro pasaje en las Escrituras, el objetivo ¿cuál debe ser? Que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos. Por esto mismo, pues siempre debemos estarnos cuidando, ¿verdad?, y luchando contra el pecado. Entonces nos damos cuenta que estas personas, estos inmorales, son personas que estaban dentro de la iglesia, que estaban expuestos a la palabra de Dios, ¿verdad?, que vivían de alguna manera en comunión con la iglesia, con los creyentes, pero al mismo tiempo gran parte de su vida era definida por prácticas que Dios aborrecía. Entonces, en este contexto, el apóstol Pablo ordena que el tal sea expulsado. Ahí más adelante en 1 Corintios 6:9 dice: ¿o no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y luego aclara Pablo: y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Esto éramos algunos, pero Cristo nos ha lavado y nos ha santificado, ¿verdad?, y nos ha hecho miembros de la familia de Dios. Éramos, es cosa del pasado. Debe ser una realidad pasada y ahora debemos vivir, ¿verdad?, en una vida nueva. Y esto es lo que Dios dice en su palabra. Tal parece, hermanos, que en nuestros tiempos se necesita ser muy valiente, ¿verdad?, para predicar contra el pecado. Se necesita
pues vivimos tiempos difíciles. En toda la historia humana, pues creemos que la condición siempre ha sido la misma. La corrupción en el corazón humano pues da testimonio de hasta dónde puede caer el hombre, hasta dónde puede degradarse moralmente consecuencia del pecado, de su obstinación de negar a Dios. La historia nos es testigo, pero hoy en día, donde toda esta corriente, ¿verdad?, se nos quiere imponer como una verdad a través de todas estas ideologías perversas que atacan directamente la verdad de Dios, pues hoy en día también se necesita de mucho valor, de un deseo sincero de querer agradar a Dios antes que a los hombres. En días pasados, pues, platicábamos. Bueno, yo no platicaba, mi esposa platicaba con un hombre, ¿verdad?, que le cortó el pelo, y resulta que este hombre en la plática salió que era cristiano. Era gay, pero es cristiano. Y le dijo a mi esposa: hermana, Dios la bendiga. Pero al mismo tiempo es una persona que se congrega en una iglesia aquí en Cuauhtémoc. No estamos hablando de otra parte del mundo, aquí mismo, en esta ciudad, en este pueblo, ¿verdad? Y esta persona decía que ama tanto asistir a la reunión, que él es tan fiel con sus diezmos, ¿verdad?, y que se siente muy cómodo en esa congregación. Y mientras esta persona declaraba todas estas contradicciones, pues yo pensaba en su pastor, porque al final de cuentas se nota que no está predicando la verdad. Entonces vemos que estamos en plena apostasía y que al no juzgar el pecado en la congregación abrimos una puerta para que toda clase de cosas sucedan por dentro. Pues hoy en día vemos, ¿verdad?, que estos grupos homosexuales o LGTB más Q más Z más no sé qué, ¿verdad?, se han infiltrado en todas las áreas de nuestra sociedad, incluso demandan su lugar dentro de la religión, algunos, ¿verdad?, dentro de la iglesia de Dios, como si fuera algo que uno pudiera decidir, porque claro que no entienden perfectamente que lo que Dios ha hecho ya está establecido desde siempre. Su iglesia, ¿verdad?, no puede cambiar. Su iglesia se rige bajo la palabra, la cual no se puede comprometer y a la cual nos debemos someter. Entonces, en estos tiempos, ¿verdad?, nos es necesario cada día aferrarnos a las Escrituras y vivir como Dios manda. Entonces, el apóstol Pablo, ¿verdad?, les exhorta y les dice, aquí en el versículo 12, en el 11, sino que en efecto les escribí, que no anduvieran en compañía de ninguno que llamándose hermano es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con esa persona ni siquiera coman. La disciplina puede llegar a tal grado, ¿verdad?, en el que tengamos que alejarnos de este hermano, porque creemos que sí era un hermano, ¿verdad? Curiosamente, el apóstol Pablo no habla acerca de la mujer, de su padre. Tal vez ella estaba fuera de la iglesia, pero este hombre sí, habla directamente a su falta. Y la disciplina puede llegar a tal grado que ni siquiera comamos con él. ¿Qué implica esto? Pues que rompamos, ¿verdad?, con nuestras relaciones con él, con nuestra convivencia con él, para que la persona se entristezca y extrañe de alguna manera la cobertura o el compañerismo con la iglesia y se arrepienta y vuelva a ser restaurado. Sí, una medida difícil para las personas que amamos, para las personas con las que estamos acostumbrados a reunirnos, ¿verdad?, pero a veces necesario para que el pecado sea perdonado y sanado. Y como decía, esta es una medida que para muchos puede sonar algo fuerte, pero es bíblico. En Efesios 5:11 nos dice, y no participen de las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascárenlas. Es nuestro deber como hermanos cuidarnos los unos a los otros.
al mismo tiempo rendirnos cuentas los unos a los otros. La Escritura, como dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y así cumplir la ley de Cristo. ¿Qué entendemos por cargas? Algunos solamente se limitan tal vez a necesidades materiales, temporales de esta vida, pero el pecado también puede ser una carga muy pesada en nuestra vida. Las tentaciones. Entonces el mandamiento, ¿verdad?, es que juntos batallemos con estas luchas. Por eso es que la iglesia siempre debe ser una congregación abierta, donde hay confianza, ¿verdad? Donde todos, pues sí, yo entiendo la parte en que no todos tenemos el don de aconsejar o de entender, ¿verdad?, las luchas de otra persona, pero sí debe siempre haber esa apertura que nos invite a ser transparentes y al mismo tiempo confesar nuestros pecados con la persona indicada o incluso con la congregación, para que de esta manera seamos sanados, ¿verdad?, y purificados. El no hacerlo, ya vimos, el apóstol Pablo dijo que es orgullo. ¿Qué hace el orgullo? El orgullo nos invita a callarnos. El orgullo nos invita a ser hipócritas, a aparentar para no ser expuestos, entre comillas, ¿verdad?, para que mi imagen o reputación no sea manchada. El apóstol Pablo se refiere a esa actitud como orgullo, ¿verdad? Y pues la Escritura dice, Dios da gracia a los humildes, ¿verdad?, pero a los soberbios los mira de lejos. Entonces, pues que Dios nos ayude a manejarnos como Él manda. Otra cita, hermanos, segunda de Tesalonicenses 3:6. Y vamos a ver cómo esta medida tan dramática para algunos es bíblica. Ahora bien, hermanos, les mando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se aparten de todo hermano, dice hermano, no inconverso, ¿verdad?, que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no según la doctrina que ustedes recibieron de nosotros. En este versículo el apóstol Pablo estaba tratando, tal parece, con un problema de holgazanería en algunos creyentes que no trabajaban y estaban siendo carga para la iglesia. Pues el apóstol Pablo les dice, el que no trabaje, que no coman. Pero andaban desordenadamente, no conforme al mandamiento bíblico y no según la doctrina, ¿verdad?, que hemos recibido del Señor. ¿Y cuál es la medida? A apartarnos. Otro versículo, hermanos, otro pasaje, Mateo 18:15. Mateo 18:15 al 17. Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más, para que toda palabra sea confirmada por la boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Ciertamente debemos ser sabios a la hora de disciplinar, ¿verdad? Disciplinar con amor es disciplinar conforme a la verdad. El amor nunca se calla, hermanos. El amor siempre expone la verdad, sí, con amor. Y aquí el apóstol Pablo dice, hay que reprenderlo primeramente a solas. Esto nos hace... Esto me lleva a pensar, por ejemplo, en que si nosotros en algún momento de la vida en la congregación detectamos a algún hermano en pecado, ¿verdad?, es nuestra obligación por amor llamarlo aparte, ¿verdad?, y con sabiduría y prudencia, pues invitarle a arrepentirse y apartarse de esta práctica. Callarnos no sería amor. Dejarlo en el pecado, pues mucho menos, ¿verdad? El pecado nunca es bueno.
Luego dice, si esta persona si te escucha, habremos ganado a nuestro hermano. Pero si se niega a escucharnos, ahora sí entran los testigos. Lleva contigo a 1 o a 2 más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Claro que debe ser verdadero esto, ¿verdad? Si no incurriríamos en mayor pecado al levantar un falso contra nuestro hermano. Por eso cuando nosotros estamos dispuestos a ejercer la disciplina bíblica es porque nos consta que la falta ha sido cometida. Y luego dice, y si también rehúsa escuchar a la iglesia, el tal sea tratado como gentil y al recaudador de impuestos. Pues todos sabemos que los recaudadores de impuestos en la época de Jesús eran los seres más indeseables para los judíos, bueno, aparte de los gentiles, ¿verdad? Pero más todavía los recaudadores de impuestos para los judíos, porque eran considerados como traidores al pueblo. Entonces Jesús mismo dice, trátenlos así, como indeseables, como traidores, con la finalidad, ¿verdad?, de que ellos entren en razón y se arrepientan y sean restaurados. Algunos pudiéramos pensar si verdaderamente la disciplina se llevara a cabo como la iglesia, como la Biblia ordena, pues las iglesias estarían vacías, ¿verdad? Hoy en día vivimos en una época donde hay mucha ignorancia respecto a lo que es la verdadera iglesia. Muchos pretenden a la iglesia solamente como un club social, a la cual se pueden agregar mediante una membresía que pueden comprar, ya sea con sus diezmos o otros favores, ¿verdad? Y que a la hora que ellos quieren, pues se pueden separar. Al fin ellos la compraron, ¿verdad? Algunos piensan que mientras se sientan cómodos y pues los ayuden a sentirse mejor, pueden permanecer ahí. Pero el día que no les agrade, simplemente renuncian y se van. Para nada, hermanos, esta es la iglesia de Jesucristo. En primer lugar, nosotros no nos añadimos a la iglesia. El Padre nos compra, ¿verdad?, y nos agrega a su cuerpo. Entonces es una decisión que nosotros podemos tomar en cierto sentido. Y al mismo tiempo, ¿verdad?, somos miembros de los elegidos de Dios, aquellos que han sido llamados para ser santos. La esposa de Cristo, ¿verdad?, que se vistió de lino fino, y que dice que el lino fino son las acciones justas de los santos, ¿verdad? Entonces debemos vivir en base a lo que verdaderamente somos. Vivir de otra manera y no juzgar el pecado, ¿verdad?, sería caer en el mismo error de los corintios. Y cuando se cae en esta clase de error, ¿qué podemos esperar? Más que la disciplina del Señor. Otro pasaje, y siempre el que tenemos más claro en cuanto a la disciplina, primera de Timoteo 5:19. Y bueno, cuando hablamos de miembros de la iglesia, nos referimos a todos los que son parte de la iglesia. Esto incluye a los ancianos. Y aquí habla de la disciplina de los ancianos. No porque uno sea pastor o predicador significa que sea perfecto o que sea menos propenso a caer en pecado. No. Todos somos hombres de carne y hueso, simples mortales, ¿verdad? Débiles, que debemos cada día acudir a la gracia de Dios para recibir su favor. En la antigua Grecia, cuando los guerreros regresaban a Atenas después de una gran victoria, la historia cuenta que los soldados se vestían con sus mejores trajes, se les ponía la corona, ¿verdad? No me acuerdo qué significaba la corona, una capa púrpura que los hacía pues más sobresalientes, y luego dice la historia que subían en un carro de 4 caballos y eran paseados por toda la ciudad de Atenas, mientras los pobladores pues les daban su reconocimiento y su aplauso. Cualquiera en esa condición pudiera sentirse una especie de Dios, alabado y soñado por todas las personas. Pero también dice que en cada carro iba otro hombre, que en secreto le iba susurrando al oído: recuerda que eres un simple ser humano. Y eso es algo que nunca debemos olvidar. Cualquiera que sea la posición y la situación en la cual Dios nos ponga,
Nunca debemos olvidar que somos simples seres humanos que necesitamos de la gracia de Dios. Amén. A veces necesitamos ser aterrizados. Y lo que más aterriza a un cristiano es el consejo de Dios. Entonces, 1 de Timoteo 5:19 dice: no admitas acusación contra un anciano. Aquí está hablando de los pastores o líderes de la iglesia. A menos de que haya 2 o 3 testigos. Lo mismo, ¿verdad?, que se dijo del hermano que peca. Si no se arrepiente en secreto, llamamos a 2 o 3 testigos. Y luego, ¿qué dice? A los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos, para que los demás tengan temor de pecar. Uno de los objetivos de esta medida tan dramática en la disciplina es que al mismo tiempo todos los demás sintamos temor de pecar y no caigamos en lo mismo. Entonces esta medida tiene como finalidad preservar la pureza de la congregación. ¿Qué sucede cuando alguien nos confronta con nuestro pecado? Como ya decía, el orgullo es muy sutil, ¿verdad? La verdad no peca, pero ¿cómo incomoda? La verdad nos lleva, pues nos confronta con la idea de lo que nosotros pensamos que somos. Y pudieran suceder 2 cosas en este caso. La primera sería, y la deseable, que nos humillamos y lo reconozcamos. Porque esa es la voluntad de Dios, ¿verdad? Y ahí es cuando empieza nuestra restauración. Y la segunda es que nos pudiéramos ofender y enojarnos. Y ahí solamente conseguiríamos añadirle más gravedad a nuestro pecado, por cuanto el pecado nos ciega, ¿verdad? Entonces, dentro de nuestras oraciones siempre debiéramos pedirle al Señor que nos mantuviera humildes, porque cuando somos humildes, entonces tenemos oído para escuchar, ¿verdad?, pues a Dios, ya sea para confrontarnos con nuestro pecado o para nuestro crecimiento en la palabra de Dios. Y por último, hermanos, voy a citar a Calvino. Él dice al respecto de la disciplina de la iglesia, específicamente a la excomunión y a las amonestaciones públicas. Calvino dice respecto a las amonestaciones públicas: si alguno obstinadamente desechara tales amonestaciones, o prosiguiendo en su mala vida, demostraren menospreciarlas, manda Cristo que este tal, después de ser amonestado por segunda vez delante de testigos, sea llamado ante el juicio de la iglesia, para que si tiene respeto a la iglesia, se someta a su autoridad y obedezca. Debemos respetar a la iglesia, ¿por qué? Porque es la iglesia del Señor, ¿verdad?, la cual Cristo compró para la alabanza y gloria de su santo nombre. Y al mismo tiempo debemos respetar a la iglesia, ¿por qué? Porque es nuestra familia en Cristo. Entonces Calvino dice, si esta persona que ha sido amonestada públicamente continúa menospreciando lo que Dios manda, dice que después de ser amonestado por segunda vez delante de testigos, sea confrontado con toda la iglesia, la asamblea general, para que si tiene respeto o amor o algún sentido de afiliación por la familia de Dios, se someta a su autoridad y le obedezca. ¿Verdad que esto puede sonar demasiado, se me va la palabra, extremo? Incluso algunos lo llamarían sectario. ¡Qué miedo exponerte a un grupo de personas que no son parte de tu familia terrenal, ¿verdad? Y dejar que ellos de alguna manera tomen las decisiones respecto a tu vida. ¿Y por qué digo a tu vida? Porque al final nuestra vida se trata de nuestra salvación eterna o de nuestra perdición eterna. Pero ¿saben una cosa? Esto es lo que enseña la palabra de Dios. Somos miembros de la familia de Cristo y Dios ha establecido que sea la familia de Cristo a la cual pertenecemos, ¿verdad?, que nos ayude a crecer en nuestra santificación. Y una de las medidas, ¿cuál es? Pues la disciplina.
Ahora hablando de la excomunión, mas si ni siquiera así se consigue dominarlo y persevera en su maldad, entonces ordena el Señor que a este individuo, como despreciador de la iglesia, se le arroje de la compañía de los fieles. Y estas palabras las basó en Mateo 18, 15 al 17. Entonces podemos ver, ¿verdad?, que esto es lo que Dios ordena, y al mismo tiempo que la disciplina tiene como principio, ¿verdad?, mantener la pureza de la iglesia, y de esta manera darnos temor para no caer en la misma condición y que no seamos arrastrados por el pecado. Incluso Pablo dice que el tal sea entregado a Satanás. ¿A qué se refiere? A sacarlo de la cobertura de la iglesia y sea expuesto, ¿verdad?, al poder del diablo en una vida de pecado, y de esta manera él sufra y sea entristecido para que se arrepienta, y una vez, ¿verdad?, y una vez arrepentido sea restaurado. Conclusión, hermanos. Mas como algunos por el odio a la disciplina aborrecen aún el nombre de la misma, han de entender bien esto. Estas son palabras de Calvino. Si no hay sociedad ni casa, por pequeña que sea la familia, que pueda subsistir en buen estado sin disciplina, mucho más necesaria ha de ser en la iglesia, que debe mantenerse perfectamente ordenada, así como la doctrina salvadora de Cristo es el alma de la iglesia, así la disciplina es como sus nervios, mediante la cual los miembros del cuerpo de la iglesia se mantienen cada uno en su debido lugar. Por ello, todos los que desean que no haya disciplina o impiden que se establezca o restituya, bien sea que lo haga deliberadamente, bien por inconsideración, ciertamente estos tales procuran la ruina total de la iglesia. Porque, ¿qué sucederá si a cada uno le es lícito hacer cuanto se le antoje? Pues esto es lo que sucedería si a la predicación de la palabra no se juntasen las amonestaciones privadas, las correcciones y otras ayudas semejantes que echan una mano a la doctrina para que no quede sin eficacia. Así que la disciplina escama un freno, con el que son detenidos y domados los que se revuelven contra la doctrina de Cristo, o como un aguijón que estimula a los que son negligentes o perezosos, o a veces a modo de castigo paterno para castigar con clemencia y conforme a la mansedumbre del Espíritu de Cristo, a los que han faltado gravemente. Si un padre en sus 5 sentidos, ¿verdad?, cuerdo, vamos a decirlo así, procura la disciplina dentro de su casa para que las cosas funcionen, cuanto más Dios, ¿verdad?, que es un Dios de orden, y Él no podría pues dejar sin castigo a ninguno que toma por hijo. Y Él ha establecido que la iglesia sea la encargada de ejecutar esta función. Pues que el Señor nos ayude, hermanos, a entender esto, pero también a vivirlo, ¿verdad?, y que Él cree en nosotros un corazón humilde y manso para recibir su corrección. Amén, porque es para nuestro bien, no es para ningún mal. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta tarde, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es verdad, es vida, es lo único que verdaderamente puede alimentar los corazones de aquellos que tú has salvado. Y pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir como tú mandas. Oramos para que bendigas tu iglesia. Pedimos, Señor, que nos des la sabiduría, la prudencia, la sensatez para hacer las cosas como tú ordenas. Que cada día podamos ver a Cristo como nuestro máximo ejemplo y modelo a seguir. Que nuestra premisa más alta sea la de agradarte a ti, hacer tu voluntad en todo tiempo, Señor. Y de esta manera seguir adelante sabiendo que vivimos en tiempos difíciles, donde la corrupción, Señor, sobrepasa en muchos grados lo que es bueno, pero al mismo tiempo sabemos que tu iglesia va a prevalecer y que Cristo reina. Ayúdanos a hacer luz en medio de las tinieblas en estos tiempos donde tu verdad está siendo atacada,
y danos valor, Señor, para seguir adelante, conduciéndonos como tú mandas, que aunque la mayoría vaya en el camino contrario, nosotros podamos permanecer fieles a ti. Pedimos que bendigas tu iglesia, que la limpies, Señor, de todo aquello que no te agrada, del pecado que tanto daño nos hace, que nos hace perder nuestra comunión, Señor, que nos debilita para el ministerio, y que podamos ser fortalecidos a través de tu palabra y animados a la obediencia, al saber qué es lo que más nos conviene. Gracias por esta palabra, Señor, y pedimos que la guardes en nuestros corazones para que tus propósitos se cumplan. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias.